Hola, ¿cómo están? Estamos en el capítulo 13, que es un número de buena suerte, Eso. eh, de Ultradistancia Bingo Limited. Hola, Sim. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, hoy va a ser un capítulo, la verdad, súper interesante. Es una conversación difícil, pero nosotros creemos que las conversaciones difíciles hay que tenerlas, ¿no? Entonces, Sim, cuéntanos de qué se va a tratar hoy. Bueno, pues vivimos en un mundo en el que está mucho de moda la inclusión, ¿no? Es un tema como muy general que se usa en marketing, que se usa en política, ¿no? Que está ahorita arrasando por todos lados. Hoy vamos a ser muy específicos en el tema de los atletas transgénero que han ido incrementando a lo largo del tiempo. Crear de alguna forma leyes o legislaciones deportivas en este aspecto ha sido algo muy complicado, ¿no? O sea, tanto para el deporte, digamos, olímpico, como para el deporte amateur, ¿no? O sea, como para la ultradistancia, ¿no? Ya ha habido varios casos que representan pues siempre un tema un poco complicado de hablar. Y es complicado porque también vivimos en una sociedad que evita hablar de ciertas cosas, ¿no? Que prefiere omitir ciertas situaciones y decir que nada más somos incluyentes, pero sin tomar una acción o ser parte. Entonces, sobre episodio está hecho también como para crear un poco más de conciencia, un poco más de información, de crear debates, de ver que no todo es blanco y negro, de saber que en el mundo hay matices, que cada caso es diferente, que las conversaciones se tienen que abordar siempre desde un lado sincero, directo, ¿no? Y que no podemos simplemente decir esto es justo o es injusto sin saber todo el contexto que hay detrás de todas esas historias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar primero por definir algunos términos que a lo mejor a la gente no se les hace muy conocidos y de ahí vamos a ir con un par de historias, ¿no? Para ver todos los aspectos. Digamos que a lo mejor podríamos dividirlo en tres aspectos, ¿no? Que es el lado del individuo, el lado, digamos, del deporte en sí y el lado social y cómo esto afecta a la ultradistancia, cómo la puede afectar en un futuro y qué decisiones pues, se podrían llegar a tomar o que se han tomado a lo largo del tiempo, pero sobre todo nosotros como seres humanos, ¿no? Estar más informados y no nada más sobre reaccionar ante ciertas circunstancias que no conocemos, ya sea en positivo o en negativo, y no lo queremos ver desde un punto de vista de defensa de las personas, digamos, cisgénero o de las personas que son trans, ¿no? Sino más bien desde un punto muy equitativo, ¿no? O sea, aquí no estamos para darle la razón a ninguno, porque como decíamos, cada historia y cada contexto es diferente, sino es más bien que podamos analizar y abrir una conversación bastante plena y en paz, ¿no? O sea, con lo que se está dando hoy en el mundo. No, y tener claro que esto está pasando, o sea, no porque no lo hablemos deja de suceder. Y entonces más bien hay que hablarlo porque hay que irlo construyendo, ¿no? Y en la medida en la que hagamos como que no pasa, o como no me pasa cerca, pues entonces yo ni volteo, pues no existe, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco hablemos de qué es LGBTQIA+, que no todos sabemos, las siglas, que además cada vez se le va sumando más porque cada vez se busca más dar representación y dar voz a más grupos de personas bueno, que simplemente no se sienten representados por lo que hoy existe, ¿no? Entonces, LGB, LD, lesbiana, que es una mujer que se siente atraída sexualmente por alguien de su mismo género, gay, que es cualquier persona que se siente atraída por alguien de su mismo género. La B de bisexual, que es, bueno, esas personas que se sienten atraídas por ambos, ya sea hombre o mujer. Y de ahí nos vamos hacia la T de trans, que es cualquier persona que no se identifica con el sexo biológico, ¿no? Entonces, con el que nació. Transexual, alguien que está justo en la transición de cambio de sexo por un tratamiento por hormonas, operación y demás. Transgénero es alguien que se identifica como diferente al sexo con el que nació, que además ya o sea, ya terminó esta transición, por así decirlo, ¿no? QIA, la Q es de, pues lo cuestiona, o sea, una persona que está como explorando la sexualidad, la identidad de género y por lo tanto no se define, no quiere quedar encerrada en la cajita de ni uno ni otro, ¿no? Queer es como la palabra como tal inclusiva, que es esta celebración de justo salir de estas normas
pues binarias, ¿no? No me identifico con ninguna, no soy ninguna y por lo tanto puedo serlas todas, ¿no? Intersexual es para los individuos que consideran que no caen y no se identifican con ninguno de los géneros ni normas, tanto de hombre como mujer, ¿no? Y está sexual, la de asexual, que es para estas personas que no se sienten atraídas por ninguno de los sexos, ni el mismo ni el opuesto. Estos son los términos, o sea, para no entrar como en el detalle de absolutamente todos, generalmente es LGBTQI más, ¿no? Ahí es en donde ya nos referimos a que estamos tratando de incluir a todos. Y ahorita vamos a hablar de una historia en particular que nos va a contar Sin, pues para empezar a ver el qué significa esto, ¿no? El cómo se está viviendo esto en nuestro deporte en específico. Entonces, cuéntanos, sí. Bueno, primero vamos a empezar con el caso de Joanna Harper, que ella es una mujer trans, ¿no? Ella transicionó cuando tenía 20 años, también fue asesora del Comité Olímpico Internacional y es una experta en medicina muy reconocida. Ella trató también como de ver esta parte de la lucha de las personas transgénero, ¿no? Pero también a nivel científico. Entonces, ella, por ejemplo, dice que no está de acuerdo con que nada más por decir yo me siento como como un hombre, ¿no? Como una mujer, entonces ya puedas competir en esta categoría. Y esto se dio porque solamente ha habido 3 regulaciones, que es la del 2013, me parece que la del 2015 y la del 2021, ¿no? Entonces, en el 2013 se decía que tenías que legalmente reportar, ¿no? Tu cambio de género, que tenías que tener una operación del cambio de sexo también y que tenías que ya estar en un tratamiento hormonal para disminuir tu nivel de testosterona. En el 2015 ya se quitan la operación, se quita lo legal y se queda nada más con el proceso de la reducción de la testosterona, ¿no? El procedimiento. Hormonal. Y ya para el 2021, ya prácticamente dijeron que ya la persona que se declarara como mujer u hombre, ¿no? Ya podía competir en esa categoría. Entonces ella, incluso siendo una mujer trans, dice, bueno, esto no es posible, ¿no? Porque aun cuando tú recibes el tratamiento y sí, efectivamente van cosas cambiando, pues cada caso es diferente y no es justo, ¿no? O sea, en realidad sí hay una diferencia, o sea, hay una diferencia a nivel óseo, hay una diferencia a nivel de masa muscular, de masa grasa, de altura, ¿no? Incluso, por ejemplo, si en qué momento tú empezaste tu transición a ser la persona del otro sexo, ¿no? En el caso que causa más polémica, pues es de los hombres que transicionan a ser, digamos, una mujer. Entonces, el problema que ellos perciben, ¿no? Pues es que si tú, por ejemplo, pasaste por la pubertad, no es nada más el hecho de que haya una reducción de la testosterona, sino el tiempo que la testosterona estuvo en ti, ¿no? Y que como sea deja una memoria muscular y deja otras cosas, ¿no? Que a su vez, pues hacen que las cosas, digamos, de alguna forma no sean tan justas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto genera una, digamos, polémica. Actualmente se pide en algunos casos donde está regulado, sobre todo en deportes, digamos, federados, ¿no? Se pide que no rebasen los 10 nanomoles por litro. Y se dieron cuenta de que esto era una cantidad muy alta, ¿no? Porque las mujeres incluso no llegan a tener tanto, y entonces se pidió la reducción, incluso una de las que pidió esto fue Paula Radcliffe, ¿no? Y entonces se baja a 5 nanomoles por litro, para que esto, digamos, fuera un poco más justo, pero aún así dicen que es un poco injusto, ¿no? Ahora, también aquí hay que saber que hay incluso mujeres, ¿no? Que tienen un poco más de testosterona porque así es su naturaleza. Entonces también estas personas pues luego llegan a rebasar el nivel de la testosterona normal de una mujer, ¿no? Entonces también pues son casos que son debatidos, por eso decíamos de que hay muchos contrastes, ¿no? Porque también hay mujeres y hay casos de mujeres que pues tienen esta testosterona más elevada en el cuerpo que les permiten pues ser más competitivas y tener más fuerza, ¿no? Pero también pues está al lado de los que pasan por esta terapia hormonal que incluso se les puede llegar a reducir hasta en un nanomol, ¿no? Por litro. Entonces, bueno, este es un caso complicado. Quería empezar yo con esta historia porque estás hablando de una atleta pues que dentro de todo trata de ser justa, ¿no? Que además pertenece a un comité,
olímpico, ¿no? Y que ella misma dice, bueno, esta situación no es, digamos, tan justa, ¿no? Pero también el hecho de abrir otra categoría, pues también es un poco complicado, porque también hay personas que son trans que no quieren competir, digamos, en una categoría porque dicen, es que eso no es tan competitivo, ¿no? O sea, como que sienten que de alguna forma, pues es como una Sí, como, discriminación, exacto. ¿no? Pero, o sea, este es el tipo de conversaciones que hay que tener en ambos sentidos, ¿no? Porque también hay, por ejemplo, en nuestro deporte hay mucha gente que se puede pronunciar con un hombre o como una mujer sin necesariamente demostrar que esté pasando por un procedimiento hormonal, ¿no? O sin necesariamente demostrar que empezó este procedimiento hormonal mucho antes de su pubertad, lo que puede afectar, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de que vayamos contando estas historias, vamos a ver diferentes situaciones, diferentes lados, ¿no? Digamos, de esta gran imagen, para que nosotros podamos ir, digamos que escarbando y teniendo un poquito más de información, ¿no? Porque yo sé que también para muchos es como un hombre va a competir en una categoría de mujer, ¿no? Pero a lo mejor muchos de ustedes no saben, pues que ellos tratan de seguir un procedimiento hormonal que no todos son, digamos, o agresivos o injustos, no, o sea, de verdad hay historias aquí de gente que trata de hacer las cosas al margen de lo que es correcto, ¿no? Que tampoco ellos saben cómo, ¿no? O sea, despertar y un Exacto. día también tenemos que tener o sea, yo sé que el deporte, digamos, federado, el deporte internacional, el deporte que conlleva un comité y que conlleva, digamos, patrocinios, dinero y todo este rollo, es deporte en sí, ¿no? Entonces sus métricas es tu fuerza, ¿no? O sea, Claro, literal, o sea, no, no es tu no tus emoción, emociones. sí, Ajá, no es quién crees tú que eres, ¿no? O sea, están midiendo ahí otra cosa, ¿no? Pero por otro lado, o sea, nosotros que estamos en un deporte que todavía no es olímpico, no en un deporte que busca, digamos, paz y encuentro con la naturaleza y todas estas situaciones, ¿no? También entender que hay un lado humano, ¿no? Dentro de estas personas que no piensan o que no aspiran a llegar a ser campeones olímpicos, ¿no? Sino que son personas que un día descubren que están dentro de un cuerpo que a lo mejor no les pertenece, ¿no? Y que es una realidad muy difícil de sobrellevar. Entonces sí tenemos que siempre considerar este lado humano, ya que nosotros en realidad no somos verdugos, ¿no? Entonces siempre va a haber gente que ponga una limitante, digamos, en esferas a lo mejor un poco más altas, ¿no? Pero a lo mejor hay deportes que no es que pudiéramos permitir, sino que a lo mejor lo que podríamos hacer es tener estas conversaciones un poco más abiertas, ¿no? Entonces, bueno, claro. ahorita vamos con una historia ya más enfocada a lo que es ultradistancia que nos va a contar Paya. Sí, que es el caso de Grace Fisher, que igual es una mujer trans, que es muy interesante ver su proceso porque justo un poco lo que decías, ¿no? O sea, son estas personas que, bueno, o sea, al final hay un entendimiento de el mundo ha sido mayoritariamente blanco, negro, hombre, mujer. Y entonces yo sé que yo estoy buscando cambiar un poco las reglas de ese juego y decir, oigan, yo también existo y hay que ir haciendo brecha para abrir espacios para las otras personas, ¿no? Para las otras realidades. Sería ideal que pues esto no existiera y que pues todo estuviera desde el inicio abierto y perfecto, claro, pero ante una realidad que no es así, pues son estas personas que han ido poquito a poquito, paso a pasito, haciendo la lucha y acompañando pues de manera como muy respetuosa un entendimiento de, ok, hoy tú no sabes cómo hacerlo, yo tampoco, pero con que tú estés dispuesto a ir aprendiendo, yo camino contigo, ¿no? Y eso me parece muy, 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 muy bueno y muy positivo. Y este es el caso de Grace Fisher, que justamente dice, pues yo la primera vez que corrí Boston, lo corrí siendo hombre, ¿no? Después intenté correr Boston, ya en un proceso de transición, pero yo todavía tenía mi nombre de hombre, aunque yo ya estaba en el proceso de transición, ¿no? Entonces tuve que correr como categoría hombre. Después intenté correr, aunque seguía en el proceso de transición, con mi nombre elegido, que todavía no estaba registrado, no me dejaron, ¿no? Entonces es como este baile de, ok, doy un paso, siento a nivel personal, que eso también ha de ser muy fuerte, o sea, el que una persona decida hacer toda una transición no es de la noche a la mañana y hay una carga emocional y social gigantesca, ¿no? Seguramente hubo una lucha importantísima y que tú trates personalmente de dar esos pasitos y estás en este espacio recreativo, y de pronto es, sí, no, no, sabes que aunque tú ya socialmente pues te estás intentando reconocer, atreviendo a reconocer porque el estigma es gigante, como mujer,
pues aquí no, aquí tienes que usar tu nombre de hombre. Órale, pues un paso para atrás, ¿no? Entonces, ella es una muestra de este baile que existe en este proceso de aprendizaje. Y pues bueno, al final ya corre Boston con nombre de mujer y al final es invitada a correr Western States como mujer, ¿no? Entonces, hay conversaciones con ella en donde pues existe esta pregunta justo como de, a partir del tratamiento hormonal que tú recibiste, ¿sentiste una diferencia en tu cuerpo? Y dice, sí, o sea, considerablemente, mi masa muscular cambió, mi velocidad cambió, mi sensación como de efectividad y eficiencia cambió y me tuve que acostumbrar como a mi nuevo yo al momento de correr, ¿no? Entonces, sin duda, hay una diferencia. Lo que pasa es que esta diferencia hoy todavía no sabemos si es como para decir, ah, bueno, pues con que tú cumplas estos 4 números ya te podemos meter en la misma categoría que el resto de las mujeres, o no, ¿sabes qué? Todavía hay cosas que no hemos podido cambiar o la ciencia no ha podido cambiar, ¿no? Entonces, pero bueno, al final es como este gran sueño para ella de participar pues en esta icónica carrera de ultradistancia que es Western States y lo que va implicando para nuestro deporte, ¿no? Como tú decías, aquí pues simplemente tú puedes participar con el género con el que tú te reconozcas y lo que está pasando en la regulación ahora es nada más como que en los top 5, a veces top 10, a veces top 3, si quedas dentro de esos, entonces ya hay un proceso para analizar como, bueno, estás en un proceso hormonal, sí, no, desde hace cuánto tiempo, como para entonces ya determinar, o sea, como que pasas a un comité de análisis para ver si te ganas el premio, ¿no? Si solo quieres participar recreativamente, ya puedes participar con el género que tú te identifiques. Entonces, Sí, eso es importante, o sea, eso es importante definir, ¿no? O sea, el que haya estas conversaciones de ambos lados, ¿no? De que cuando uno busca inclusión, uno tiene que estar informado, pero también la otra persona tiene que saber que esto no es, o sea, cuando hablas de inclusión es porque algo es diferente, ¿no? Y vivimos en una sociedad que le asusta lo diferente, ¿no? Entonces, es complicado, o sea, es complicado entender. Entonces, como persona trans, también hay que entender que la sociedad es diferente y que tú tratas de encajar y la sociedad en sí también tiene que ceder un poquito, ¿no? Dar un poquito de sí, también informarse y tratar de entender. Entonces, yo creo que más bien estamos viviendo justo ese proceso, esa plática, ¿no? En un sillón con la otra persona de poder decirlo, porque no es nada más, yo no digo nada, digo, ya hablaremos de una historia en la que una atleta también dice eso, ¿no? Dijo, no, pues ellos no decían nada, pues yo tampoco decía nada, ¿no? Es como, porque claro, yo así lo sentía, porque era como no permitir esta conversación y no, o sea, realmente tiene que existir esta conversación para que se puedan crear cosas diferentes, ¿no? Las cosas se tienen que hablar. Pero antes de llegar a ese caso, vamos a hablar de un caso que me encantó, que es de Alex Clemons Laput. Él hace ultradistancia y lo que me llama mucho la atención es que él se casó con un hombre, ¿no? Y tuvieron hijos y después de eso él descubre esta transición, ¿no? Y entonces a ellos les hacen una entrevista que está en Spotify, que está increíble, ¿no? Donde le preguntan, digamos, de esta situación, de cómo es su realidad, de cómo la viven, de cómo la perciben. Una de las cosas que me llamó la atención y que creo que hay que aprender, porque a mí se me hizo una cosa muy bonita, es que le preguntan a su esposo, ¿no? Bueno, ¿tú cómo vives esta transición, no? ¿Tus hijos cómo viven esta transición? ¿Cómo les explicaron? Entonces, Alex dice que al final pues es sentarte con ellos y decirles, bueno, las familias vienen de diferentes formas, de diferentes colores, ¿no? Pero al final lo que importa pues es algo más interno, ¿no? Sumado a esto, cuando le preguntan al esposo, que también se llama Alex, ¿no? ¿Cómo vives tú este cambio cuando ella ya decide ya no ser ella y decide ser él? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo percibes tú? Y él dice, es que en realidad tú no te enamoras de la parte externa, ¿no? O sea, tú te enamoras de la persona de en la sí. persona. Ajá, lo de afuera no importa, lo de afuera cambia, o sea, de hecho cambia con el tiempo, ¿no? O sea, si tú te enamoras de lo físico, imagínate, ¿no? Al rato esa Te va a persona, durar 2 años, claro, o 4 sea, cirugías. claro, o sea, o te enfermas o engordas o algo te cambia o algo te pasa, ¿no? Entonces, pues, o sea, esta lección de ellos se me hizo muy interesante. Esta lección de decir,
Yo amo lo que está adentro de él, independientemente de lo que traiga de afuera, Claro. ¿no? Entonces, bueno, esa de entrada es una lección muy importante, ¿no? Y él también dice, bueno, la discriminación, pues yo no la he vivido, digamos, en las carreras, porque al final, pues yo voy al revés, ¿no? O sea, que No no tengo es una como ventaja. que, ajá, la gente no piensa que yo tengo una ventaja, que en realidad no debería de ser así, porque en la ultradistancia, y hablan del caso, por ejemplo, de Courtney, ¿no? Hay mujeres que al ser mujeres, pues han logrado vencer a hombres, ¿no? No sabemos si después va a existir esta situación, no lo sabemos, que a lo mejor la gente, pues realmente sí, pues, tenga ya un conflicto porque la mujer es mejor que en la ultradistancia que los hombres, ¿no? O sea, es algo que puede llegar a pasar. Pero bueno, él habla de, pues yo sí he tenido mucha aceptación, no he tenido estos problemas, ¿no? Y y dice, pero yo sí he visto cómo han discriminado a otras personas, ¿no? Cómo Ujú. la gente se siente incómodo. Y él habla del miedo, o sea, él habla de que, dice, yo no creo que sea coraje, o sea, yo creo que es el miedo de aceptar cosas diferentes, ¿no? Pero también hay que entender que el mundo va cambiando y que el mundo, pues no necesariamente va cambiando para mal, ¿no? A lo mejor para otras generaciones, no sé, por ejemplo, de nuestros abuelos, pues podrían ser temas súper duros, ¿no? Por el tipo de machismo que existía, por el tipo de sociedades que existían, ¿no? Pero si tú ves en otros contextos, antes al manicomio metíamos a gente con problemas de bipolaridad, ¿no? Con problemas que actualmente la medicina con una pastilla a lo mejor ya controla, ¿no? Entonces, y no significa que esas personas deban de estar encerradas, en realidad no son personas que hacen un mal a la sociedad, ¿no? No son personas que salen y se ponen a matar. Sí, más bien la salud mental estaba llena de estigmas y había muy Claro, poco entendimiento. Entonces era, yo esto no lo sé, mejor lo encierro o lo escondo, exacto, ¿no? o lo escondo. Y yo siento que esto nos está pasando. Cuando leí ese caso, eso recordé. O sea, esa transición que nosotros tuvimos a entender que algunas simplemente son enfermedades, como muchas enfermedades, ¿no? Que pueden ser controladas de alguna forma. Y esto no significa que esto sea una enfermedad porque no lo es. ¿No? Esto significa que solamente es algo diferente que nos da miedo y entonces queremos esconder o queremos evitar o queremos negar. Pero algo que me llama también mucho la atención de esta entrevista es que la persona que la hace en Estados Unidos es una persona que es organizador de las carreras, ¿no? Y entonces él los invita a su podcast, ¿no? Para hablar de este caso. Y algo que me gusta es que él dice, bueno, también depende qué es lo que quieres hacer en el ultramaratón, ¿no? Dice, por ejemplo, a mí, dice, por eso no me gusta el tema de los premios económicos, ¿no? Porque la ultradistancia es otra cosa. O sea, la ultradistancia es vivir esta experiencia de correr en libertad, de sacar el potencial humano, seas quien seas, no Ujú. importa quién seas, ¿no? Y entonces al no haber a lo mejor estos premios económicos en estas carreras, pues uno decide qué acepta y qué no, ¿no? Y entonces él dice, yo prefiero aceptar a todo tipo de gente y no me importa qué género maneje o tenga y puedes competir como lo que tú quieras, ¿no? Porque lo que queremos también es que la gente pueda desarrollarse y pueda sentirse Claro. libre, ¿no? Que pueda sentirse en confianza, ¿no? Entonces, cuando Y tú se analizas, rete a sí mismo, no, no, claro, no yo contra el de al lado, que entonces si claro. tiene más testosterona que yo me va a ganar, soy yo conmigo, ¿no? Sí, y también es como una forma de autoexpresión, Sí. ¿no? O sea, si todo el tiempo estás encerrado en qué debe ser, qué no debe de ser, todo el tiempo estás con estas batallas de que a lo mejor corres un 10K, un 20K, donde la gente va por el premio, por los tiempos o por lo que tú quieras, ¿no? Pues sí, o sea, él decía, pues no sé, o sea, yo creo que el mundo debe de correr libre, yo creo que debe de correr sin estas problemas o pretensiones sociales, ¿no? Y cualquier persona que no entienda esto, pues entonces no debería de llamarse ultracorredor, Claro. ¿no? Porque no ha entendido el concepto de lo que es la ultradistancia y de lo que se busca en esta ultradistancia, ¿no? Que para, digamos, ser más coherentes, pues estás hablando de algo donde no hay ego, se supone que no hay ego, ¿no? Entonces él dice, a mí cuando la gente me ha llegado a reclamar, ok, o sea, ¿por qué me reclamas porque puse esta persona? ¿Porque te bajó un lugar en Ultra Sign Up? ¿No? O sea, o porque, Claro, sí. ajá, porque en realidad, pues yo no te estoy dando un premio económico, de aquí no vas a salir a una clasificación no sé, a Mont Blanc o acá o allá, ¿no? Entonces, bueno, también está poder correr libre, a lo mejor algo que yo pensaba cuando leía esto es esta libertad de algunos organizadores de realizar algunas políticas y definirlas y que la gente en ambos sentidos se sienta en libertad o no de transitar en esa carrera, ¿no?
Si a lo mejor tú todavía estás muy cerrado en tus ideas, entonces revisa las políticas de las carreras. Y en México generemos políticas de carreras, tanto también para apertura, ¿no? Para que la Claro. gente sepa lo que va y que si esa persona va a ir por un lugar, ¿no? O sea, porque quiere, no sé, poner en su Facebook que le ganó a 3 personas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no es la No era carrera tu carrera, claro. para tu carrera, ¿no? Entonces, revisarla, o sea, yo creo que sí es bueno definir políticas sin juzgarlas, porque cada quien tiene mentalidades diferentes, ¿no? A lo mejor para carreras más clasificatorias, pues sí, investigar un poquito más de estos niveles de testosterona, de ver en qué etapa, de todo, para no quitarle lugar a las mujeres, ¿no? Pero también en esto que nosotros hacemos, que es la ultradistancia, que hay carreritas pues que son como más libres, más chiquitas, más sociales, más bonitas, más familiares, ¿no? Más de entregarte tú. Digo, la verdad es que, o sea, yo voy a decir algo muy personal, ¿no? Pero si yo voy a una de estas carreras y voy realmente a definir mi potencial, yo siempre le he dicho al equipo que a mí lo de las categorías, la verdad es que se me hace una jaladísima, ¿no? Pero bueno, o sea, es como, se me hace mucho ego, o sea, se me hace demasiado ego. Decir, gané en mi categoría de 30 a 35, güey. Y hay como 100 categorías, ¿no? O sea, Sí, para mí, o sea, es como primero, segundo, tercer lugar y ya, o sea, y ni siquiera estoy definiendo hombres o mujeres, ¿no? La realidad es que la posición ya dentro de eso no, para mí no cobra ninguna importancia, pero pues que quede claro que tampoco yo trabajo para eso, ¿no? O sea, no soy claro. No Courtney tienes o una no soy, marca que te exige ciertos ajá, Paula resultados, Radcliffe, o claro. no es como que si yo no me posiciono, entonces ya me van a quitar a mí el patrocinio y ya no voy a salir en el comercial de Adidas, digo, la neta no, ¿no? O sea, Sí, sí, este o sea, podcast nadie me va a sacar. verás, ya verás, se acordarán de nosotros. Ajá. Este, no, o sea, es justo eso, es tener las conversaciones para abrir espacios para todos, espacios de Claro. todo tipo, ¿no? Yo justo leía de una chava que se llama Patty Flynn, que hizo una política así de transgénero para una carrera que se llama Trans Rockies Run, que justo era como, güey, a ver, este es mi ejercicio, este es mi regalo de vida, ¿no? Para hacer una carrera que sea completamente inclusiva y Claro. en donde así se viva la diversidad, equidad e inclusión. Y entonces es un primer ejercicio y además hablemos de eso, o sea, pues todo en esta vida, o sea, nada está escrito en piedra y son entes vivos, ¿no? O sea, el que hoy se establezca un primer ejercicio de cómo podemos hacer las cosas no quiere decir que no sea perfectible y que el día de mañana se acepte una idea como decir, oye, ¿y por qué no en lugar de hacer esto así, lo haces así? Ah, claro, a nadie se nos ocurrió hace 10 años, ni modo, ¿no? Nunca se nos ocurrió, pero hoy se te ocurrió a ti, vamos a mejorarlo, ¿no? Entonces, justo es como darle esta perspectiva y yo tengo ahí una historia muy personal, o sea, en donde yo pertenezco al grupo gay. Entonces, pues también, digo, con todo y que hoy lo vivimos de una mucho mejor manera que hace muchos años, también me he tenido que topar con cosas al ser madre de una familia homoparental, como llegar a escuelas en donde, pues, o sea, hay quien se infarta y hay a quien le da lo mismo, o sea, ni te pregunta, ¿no? Pero yo agradezco infinitamente cada vez que la respuesta de quien tengo enfrente es, no sé, pero juntos vamos a ver cómo, ¿no? O sea, una Claro. vez en una escuela cuando Jero estaba en maternal, la respuesta fue, son la primera familia homoparental que tenemos. Entonces, no sabemos exactamente cómo manejarlo, pero dime qué hacemos. Damos una plática, quieren ustedes exponer algo, quitaron a partir de nuestra existencia el Día de la Madre y del Padre para empezar a hacer un Día de la Familia, entendiendo que además no solo es un tema de familias gays, es un tema de niños criados por sus abuelitas, o niños criados por el papá, o niños criados por la tía, ¿no? Entonces, cuando te topas con alguien que tiene la disposición de abrir, de escuchar y de hacer las cosas, ahí ya, o sea, para mí eso hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, carreras que de pronto se asesoran por personas que son especialistas en diversidad e inclusión, me parece así como para hacerles un aplauso y una ovación, como de, tú tienes ganas de hacer las cosas diferente, ¿no? Y ese es el caso cuando Patty Flynn platica como de esto, como de, bueno, o sea, yo soy consultora de DI, de diversidad e inclusión, que soy consultora en empresas, en el mundo del marketing y demás, y de pronto me invitan a hacerlo en las carreras.
pues qué maravilloso que carreras como, o sea, carreras de alto nombre o carreras nuevas surjan para abrir estos espacios y para decir, esta conversación tiene que existir, porque hoy hay gente que no se siente incluida en un mundo de hombre o mujer. ¿Qué hacemos? ¿No? Que también es volvernos más profesionales, ¿no? Cuando hablábamos de lo de la ecología, decíamos, Exacto. bueno, en otros países las carreras tienen un costo porque también tienen un coordinador ambiental, ¿no? Entonces, si el mundo se está transformando, transformémonos con él, pero en ambos sentidos, ¿no? Exacto. Porque, o sea, bueno, ahorita me acordé también de una historia, ¿no? De que yo conocí a una persona que estaba muy involucrada en el tema de nudismo y yo, la verdad, como que no lo entendía muy bien, pero yo me considero una persona bastante receptiva, bastante abierta, ¿no? Entonces, recuerdo cuando le pregunté, oye, pero cómo es esto? O sea, cómo es, ¿no? ¿Cómo es este modelo, ¿no? ¿Cómo se maneja? Y con toda mi curiosidad, o sea, yo de verdad quería saber, o sea, quería saber si no había morbo, quería saber realmente cómo ellos lo vivían. Pero la primera respuesta fue así como medio violenta, ¿no? O sea, fue así como no, es que así, no, o sea, no, la gente es muy cerrada, tú también eres muy cerrada. Y yo, a ver, no, No, espérate, yo justo te estoy claro, preguntando. ese es el problema. El Ajá, problema es que debe de haber una conversación abierta de ambos lados. Si exacto. tú crees que cuando yo te pregunto, yo te ataco, entonces tú tienes un problema, no yo, ¿no? Y al revés, si tú me dices y yo también te ataco porque eso va en contra de lo que a mí me enseñaron hace billones de años, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, también va a haber un problema, ¿no? Entonces, ¿qué Claro. tenemos que hacer? Pues acercarnos sin juzgar y preguntar, o sea, preguntar para poder entender, para poder saber, porque todos tenemos este lado humano, todos podemos abrir un poco nuestra conciencia y más ahora, o sea, entender que no necesariamente todo lo que nos han dicho está bien, ¿no? O sea, hemos visto curas que son pedófilos, ¿no? Hemos visto matrimonios de 1000 años, ¿no? Que Sí. realmente había otras familias ahí. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que lo que nos pusieron antes, pues no era tan honesto, ¿no? Porque detrás de eso había muchas cosas grises, había muchas cosas oscuras. Entonces, a lo mejor el permitirnos, el ser más abiertos a este tipo de situaciones, el conocer más este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, bueno, también entra aquí el caso de otra mujer trans que se llama Ana. Esta mujer es de Paraguay y en Paraguay pues había mucha tendencia homofóbica, no permitían lo que es lo transgénero, ¿no? Entonces ella no se sentía en libertad para vivir ahí y ella se va a Argentina. Y en Argentina, pues la gente es como un poco más open mind, ¿no? Entonces como que la reciben muy bien y todo. También le hacen una entrevista que está en Spotify y y a ella le preguntan, ¿no? Oye, ¿y cómo fue, no sé, integrarte a un equipo, ¿no? Y aquí es cuando viene esta historia que les decía, ¿no? De que ella, pues, dice, bueno, yo no tuve problema de que me recibieron, pero tampoco hablamos de eso. O sea, era como un tema que no se debe tocar, sin decir nada, así como, bueno, tú no me hablas de eso, yo no te hablo de eso, y entonces nunca lo platicamos, ¿no? Ajá. Dice, y entonces yo empiezo a correr, ¿no? Y yo empiezo a mejorar, y llegó un momento en el que pues ella empieza a ganar y lo que me gusta de mucho de ella es su actitud, o sea, la actitud de decir, no, bueno, ya, o sea, ya llega un momento en el que ya me voy a tener que sentar con alguien, no sé si de una federación o de un Claro. consejo o algo, y entonces dice ella que llegó así y fue así de, bueno, pues creo que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, esta actitud de realmente sentarte y tener el valor de decir, yo sé que soy diferente, yo sé que estoy haciendo las cosas diferentes, pero tengo tanta seguridad en lo que soy, en lo que quiero ser, que lo enfrento de forma directa, ¿no? Y entonces ella se sienta a tener esta conversación, ¿no? Y también ella sí habla de la opción de abrirse a una categoría transgénero, ¿no? Porque dice ella, bueno, pues sí empiezo a ganar, pero por ejemplo en una publicación que puso hace 6 días, ¿no? De que ganó una carrera, pues resulta que al final, pues, o sea, ella pone ahí, ¿no? Bueno, a ver si no me empiezan a llover las críticas o algo así, o sea, pone algo que iba en referencia a eso, ¿no? O sea, porque pues al final lo estás esperando, ¿no? Es algo que ella siente que va a suceder, ¿no? Que Claro. ella dice, bueno, pues a lo mejor va a pasar, ¿no? Pero también ella no se cierra, o sea, ella sí está abierta a decir, bueno, si van a abrir más categorías, está bien, o sea, también, pues sí, es un poco raro porque, por ejemplo, si alguien si alguien entra en mi categoría, pero no tiene el mismo nivel que yo, pues también es complicado ¿Contra quién porque voy a competir contra real, quién voy a no? competir, ¿no? Pero bueno, pues también es tener un poco de paciencia, porque los atletas transgénero han ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues en algún momento también va a haber más lugar, ¿no? Digo, si Claro. hablamos
Ajá, y no pensar que el hecho de abrir categorías es discriminatorio, porque entonces dirías que el hecho de ser hombre y mujer también sería discriminatorio, ¿no? O sea, que tengan categorías así, pues que me estás discriminando por ser mujer o me estás discriminando por ser más viejo, ¿no? O más joven. Pues no, o sea, simplemente son cosas de medición que se han ido adaptando, ¿no? A los tiempos y que pues no necesariamente todo en esta vida va a ser justo, ¿no? O sea, también se hablaba, por ejemplo, en una entrevista que vi a una persona que está muy involucrada en el deporte en España, que ella decía, bueno, también, o sea, con este tema de que hay mujeres que tienen más hormonas que algunos hombres y todo, pues, o sea, tampoco, ¿qué haces? Abres categorías por Sí, estaturas, por pesos, claro, no. por nivel de testosterona, ¿no? O sea, no se puede porque todo esto es muy variable, ¿no? Entonces, encontrar ese punto medio, pues, es para Sí, volvernos locos. totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, hay que encontrar como la manera de sí hacerlo sin que empieces a llegar a un detalle en donde entonces ya va a ser imposible, ¿no? Pero creo que ahí lo que es positivo es como, justo como decías hace rato, profesionalizar las cosas, asesorarte por gente para que estas decisiones se tomen acompañados, pues, de perspectiva de género, ¿no? En donde no se vuelva nada más un como, sí, no, punto, me gusta, no me gusta, sino a ver, vayamos entendiendo cómo lo podemos hacer, ¿no? Tal vez sí, como decías, hoy a lo mejor pensar en, bueno, pues solo va a competir trans contra trans y van a haber 4, bueno, pero tal vez en 10 años hay 100, ¿no? Y Como pasó entonces, con las mujeres, o sea, las mujeres exactamente, antes no podíamos competir, ¿contra quién competías? ¿No? y como Contra pasa una, con dos los mujeres. Paralímpicos también, Exactamente, ¿no? sí, o sea, esto es algo que va a ir creciendo, que ya hemos tenido ejemplos en otros aspectos, ¿no? Pero yo creo que de lo más importante que hay que hablar aquí es, uno, de la tolerancia de ambos lados, ¿no? Dos, de no evitar las conversaciones, de sí hablarlas con todo el respeto y también con todo el amor del mundo. Y tres, aprender a diferenciar lo que es el deporte amateur y lo que es el deporte profesional, ¿no? Claro. Y también, por otro lado, hablar de este tema de la sinceridad, ¿no? El último caso de Anne me encanta porque ella dice, bueno, yo antes no decía lo que yo era, no lo ponía porque yo decía, bueno, yo soy quien soy, a quién le importa, ¿no? Pero ahora ya cambié esa realidad y ya lo pongo, ¿no? Ya yo defiendo esa causa, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque también sí se han dado casos injustos donde la gente nada más dice, no, pues yo me siento así, no he hecho ningún cambio, no he hecho ninguna terapia, no he hecho nada, ¿no? Pero quiero competir contra las mujeres. Oye, pues no, porque Claro, entonces es un retroceso, pero para todos, ¿no? sí. Y entonces es cuando la sociedad se enoja y es cuando la sociedad no entiende y a la sociedad hay que explicarle, ¿no? Si queremos evitar, bueno, siempre va a haber gente que ataque cosas que no sabe porque es ignorante y porque es gente que nos informa, ¿no? Pero va a haber gente como a lo mejor yo, ¿no? O sea, que yo he aprendido mucho ahora de esto, ¿no? De incluso cómo se sienten ellos, ¿no? Lo que es sentirse que estás en un cuerpo que no es tuyo, ¿no? Y poderte abrir a nuevas posibilidades y poder entender antes de enojarte, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, estas conversaciones, esta sinceridad, ¿no? Entender que el deporte, digamos, pues olímpico ya a más escala y patrocinios, pues sí es otra cosa, pero no lo vamos a resolver nosotros, ¿no? O sea, si en tantos años no se ha podido resolver, es porque la ciencia no ha encontrado una manera, ¿no? Como de nivelar tantos factores, tantas características que nos diferencian. Claro, y este punto de, o sea, ¿por qué tengo que decirlo? O sea, pues el de al lado, que es heterosexual, no tiene que decir, ah, mira, sí te confirmo que sí soy hombre, ¿no? Y sí, yo lo entiendo. O sea, yo muchas veces también llegué a pensar, ¿y yo por qué tengo que llegar a decir que ando con una mujer, ¿no? O sea, nunca he visto a alguien que venga a decir, ay, les confirmo, me gustan, pues el del otro, género, ¿no? Pero también sabes que, o sea, es entender que es educativo. O sea, estamos Claro, en una etapa, dado que todavía no todo el mundo lo entiende, no todavía todo el mundo lo acepta, que eso también es una realidad, es porque, sentirte cómodo con quién eres, ¿no? O sea, es ajá, como una persona que dice, o sea, llegas y te preguntan en un formulario, casado, soltero, o sea, ¿no? ¿Qué tiene de sí, malo? Si tú estás cómodo con lo que tú tienes, con lo que tú eres, ¿no? Si no, vamos a empezar como en Facebook, ¿no? Así de, en una relación, o qué, confundido, no sé, sí. ¿qué dices? Es complicado, es Es complicado. complicado. Ajá, No, bueno, pero ¿sabes qué? O sea, puedo entender al 100% el miedo que te da el rechazo.
Es una realidad que el rechazo todavía existe. Existe para los homosexuales y mucho más existe para los transexuales. Entonces, yo puedo entender que tú quieras evitar ese momento, ¿no? Y siempre hay un segundo antes de que lo vas a decir, en cierta época de la vida, que es como, ¿cómo va a reaccionar el de enfrente? Porque desafortunadamente todavía hay muchísima desinformación, muchísima violencia, muchísima estigma, muchísima homofobia, transfobia y todas las fobias, ¿no? Entonces, eso lo puedo entender, pero también cuando no te atreves a hablar, tú sigues dando lugar a esas fobias, a esas falta de información, a esa represión, sigues dándole valor a eso que quieres cambiar, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú lo hablas y tú levantas la mano para decir, oye, aquí hay que hacer algo porque pues mira, yo soy así, ¿no? Y entonces yo llevo 5 años callada, pero pues te cuento que pasa esto, ¿no? Claro, Hasta que y la alguien gente abre no esa tiene, conversación, sucede. Y a sí, y la partir de ahí gente no pueden tiene salir por cosas qué, maravillosas. ajá, y la gente no tiene por qué estar de acuerdo contigo, ¿no? Y no estamos hablando nada más del tema meramente sexual, o sea, a lo largo de la historia lo hemos visto, cuántos científicos han sido tachados de locos, ¿no? Por dar y expresar una idea que más tarde se comprueba, ¿no? Claro. Entonces, realmente son genios, o sea, tenemos que empezar a ver las cosas diferentes, tenemos que dejar de ver todo como un ataque personal y empezar a ver que a lo largo de la historia grandes cosas se han hecho con gente que ha tenido el valor de decir, yo soy esta persona y me vale gorro si me queman los pies, si me mandan a la Inquisición, si dicen que estoy loco, si me queman en el caso de las brujas, ¿no? Y entonces podríamos investigar, ¿no? Cuántas teorías de todas esas personas que decíamos que están locas han revolucionado el mundo a lo largo de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, si lo pensamos como todas las cosas que pensamos que estaban mal y mandábamos gente al manicomio que no tenían por qué estar ahí cuando los manicomios eran una cosa de verdad espantosa, ¿no? Que los trataban realmente mal y que ahora ya sabemos que se cometieron muchos errores en ese proceso por ignorancia, por falta de medicina, por falta de lo que tú quieras, ¿no? También tenemos que progresar en otras cosas, también tenemos que entender que no porque yo te diga, no, yo no me pongo Botox, quiere decir que yo te vaya a juzgar porque tú te lo pongas. Tú te pones lo que tú quieres y yo me pongo lo que yo quiera y lo que no quiera también. Y está bien y podemos convivir, ¿no? O sea, a veces vivir en esta intensidad y en este estarnos peleando por no tener la capacidad de decir qué bueno por ti y qué bueno por mí, nos priva de mucho conocimiento, nos priva incluso de mucho autoconocimiento, ¿no? Me ha tocado incluso en otra distancia de, ay, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces tanto? ¿No? O sea, qué horror y no te lastimas las rodillas, o sea, también hasta en eso te juzgan, ¿no? Y yo me planto en donde decía y digo, pues sí, yo soy ultramaratonista y me vale gorro si me dicen si me van a acabar las rodillas o no, me vale un reverendo pepino. ¿Y sabes qué ha pasado? Que muchas de esas personas después las ves que empiezan a correr y de repente te buscan y te dicen, oye, ¿me entrenas? O sea, Ya vi sí, que no o estaba sea, tan loca. ajá, Sí, es es esta justo falta de este información. rechazar lo desconocido, ¿no? El Tal cual. miedo a lo desconocido. Ajá. Y bueno, hoy ya hay grandes instituciones, porque Boston es toda una institución, que están cambiando las cosas, ¿no? Y si alguien como Boston, con lo que significa Boston, lo puede hacer distinto, pues lo pueden hacer muchas otras carreras, muchas otras instituciones y nosotros como personas, ¿no? O sea, ya les platiqué hace rato cómo Grace Fisher, que además de hacer Western States, pues también estuvo en Boston, tanto como hombre como mujer. Y pues, por ejemplo, está el caso de Mac Kretz, que es también una corredora trans, que ella intentó clasificar y se quedó a un minuto de la clasificación como hombre, pero ella estaba justo en el proceso de transición. Y Ujú. entonces habló para decir, oigan, pues yo estoy viviendo esto, nada, es que ustedes me clasificaron como hombre, yo me quedé a un minuto, pero pues yo ya estoy en un proceso de transición, me aceptan como mujer y le dijeron que sí, ¿no? Entonces, pues también como de pronto ver esto, o sea, un poco como, güey, si esas grandes instituciones, antiguas instituciones, abren la mente a más, ¿por qué los demás no? ¿No? Entonces, no sé, me parece como algo muy, muy, muy bueno para justo esta conversación. Sí, como dices, son casos ya más particulares, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, en el caso de las Olimpiadas, de bueno, hay esta asesora que la entrevista está en YouTube, ahí cuando hablemos de los canales de Instagram y eso ya postaremos ahí las ligas,
pero, o sea, ella, por ejemplo, ve el otro lado, ¿no? Ve el otro lado de las mujeres, que también es un tema muy importante cuando hablas de un nivel competitivo, ¿no? De un nivel ya donde se involucra dinero. Ella dice, bueno, también es un tema difícil porque a mí me ha tocado ver mujeres llorar por porque lo consideran una injusticia, ¿no? O sea, esto de yo porque me considero así, entonces ya debo de ser catalogado como mujer. También pasa que quita clasificaciones, también pasa que quita patrocinios, que quita dinero, que les van a pagar menos, que quita a lo mejor una beca en algunos países deportiva, ¿no? Como en Estados Unidos también. Y entonces también está la parte en las que las mujeres dicen, y además me lo tengo que callar. Me lo tengo que callar porque si yo lo digo, entonces van a decir que yo discrimino, que yo soy injusta, que yo soy no sé qué. Y ha pasado, o sea, pasó en el caso incluso también de una deportista muy famosa que levantó la mano para decir, tenemos que proteger a las mujeres, ¿no? A las mujeres, digamos, por nacimiento, de este tipo de cosas, ¿no? Y entonces la atacaron y trataron o sea, de como de ensuciarla, ¿no? Más de la cuenta. Entonces también está este debate, ¿no? Que tenemos que pensar, o sea, como decíamos al inicio de la plática, no estamos aquí para, pues, o sea, como para, Sí, como para decir esto está bien y esto está mal. Es ajá, más bien no, como no, no, para qué alternativas podrían abrir, digo, a ver, claro, sí, alrededor de, también es una realidad que esto puede quitar espacios a las sí. mujeres con sexo mujer biológico. ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Sí, ¿Cómo compensamos eso? y que tampoco se tienen por qué callar, o sea, una Claro. injusticia no se debe de callar, también se debe de hablar y tampoco podemos juzgarlas y tampoco podemos decirles que están discriminando porque no es así, ¿no? Entonces es más bien el hecho de saber y entender que no es un tema fácil, es un tema bien difícil en muchos sentidos, ¿no? Porque hay muchísimas personas involucradas, porque hay muchísimas personas afectadas y ver qué podemos hacer, porque sí, a veces cuando te dicen, no, es que fulanito está compitiendo en tal categoría, tú nada más opinas sin saber si esa persona ya pasó por el tratamiento, sin saber si esa persona empezó desde antes de la pubertad o después de la pubertad, o apoyamos a personas que también no tenemos esa información, no sabemos si esas personas ya pasaron por todo eso, ¿no? Y a lo mejor son personas que están abusando de esta ley y que no han hecho ningún cambio en ellos, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, o sea, se trata de ser justo, se trata de que cuando alguien te dice algo, si tú eres un organizador de las carreras, ¿no? Y a lo mejor tienes una clasificación, decir, bueno, ¿estás haciendo o no estás haciendo terapia hormonal? ¿Tienes algún comprobante de esto, no? Si entiendes el por qué esto puede llegar a ser injusto o justo, porque también a mí me ha tocado ver conversaciones muy incómodas y muy violentas de estos temas, pero donde la esencia, o sea, la información que es esencial, no se toca. ¿No? O sea, no se toca el decir, a ver, ¿estás en una terapia sí o no? ¿A partir de cuándo la empezaste a tomar? ¿No? ¿A partir de cuándo realizaste este deporte? ¿No? Son preguntas que realmente se tendrían que hacer en lugar de estar violentando, ¿no? O sea, más todavía el mundo, ¿no? Y por otro lado, pues entender lo que decíamos, ¿no? De que el deporte ya a otro nivel no lo vamos a solucionar nosotros, ¿no? No, y que tiene que tener reglas. Punto. O sea, no podemos ir todos así como así suelten así a los becerritos y ganen las Olimpiadas, ¿no? O sea, tiene que haber reglas, tiene que haber cómo los vamos a medir, qué vamos a hacer, cuál va a ser la clasificación, cuántos pasos va a tener, ¿no? ¿Qué exámenes les vamos a hacer? Pues sí, y si queremos ser parte de eso, es así, y si no nos gusta, pues no vamos a ser parte de eso, ¿no? Entonces, también hay que partir de, tiene que haber ciertas reglas y decidimos entrarle o no, pero partiendo de que yo ya sabía que existían esas reglas, ¿no? Y Entonces, otra vez hacer un llamado ¿no? a los que son organizadores de carreras y esto, hacer ya algo más profesional, o sea, porque otra vez es encontrar información en diferentes países, ¿no? De estos temas y no encontrar absolutamente nada en en México. ¿Qué se está México. haciendo en México? Y cosas tan Nos enojamos básicas nada más a favor o como, en contra, punto. no, y cosas tan básicas además como, por ejemplo, cuando te registras, que ya exista la opción de hombre, mujer, no binario o no lo quiero decir, ¿no? O sea, desde ahí ya es como, ya están pensando diferente. Sí, o sea, ya es empezar a mover cosas, hacerlo diferente, ¿no? Y por más chiquita que sea tu carrera, ya considéralo.
ya integra o ya define tus políticas, ¿no? Porque si no las defines, entonces sí puede haber algún problema, ¿no? Pero si las defines, pues a lo mejor no. Hay muchas carreras en México que no necesariamente conllevan un premio económico, y entonces te puedes dar la libertad de decir, a ver, aquí es para que tú explores tu potencial, para que salgas a vivir algo totalmente diferente, que yo creo que es el caso de la mayoría de los corredores en México, ¿no? Obviamente todos buscan ir más allá, ¿no? O sea, digo, perdón, aquí no tenemos atletas del nivel no sé, bueno, a lo mejor uno o dos, pero así de grandes niveles, ¿no? O sea, no tenemos, así como Courtney no tenemos, Fernanda Maciel no tenemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? En el caso de los hombres, bueno, ni se diga, o sea, a lo mejor 2 o 3 corredores, sí, pero todavía no alcanza ni siquiera a llegar a la cumbre. Entonces, también seamos realistas. O sea, también seamos realistas y seamos justos, ¿no? ¿Qué tipo de deporte queremos? ¿Lo estás haciendo por arrogancia, el pelear por un lugar o no? ¿Qué tanto te quita un lugar, ¿no? O sea, o el tratar de estar juzgando una realidad que no es tuya. Entonces, Claro. Ahora, el que no buscar sea esta nuestro. justicia en ambos sentidos. Sí, y también es una invitación, así como hay pequeñas acciones que pueden empezar a hacer la diferencia, como el abrir una sección de no binario dentro de tu, pues aquí no aplicaría el ultra sign up, pero donde la gente se registre aquí, también nosotros podemos empezar a tener pequeñas acciones. Pues apenas está empezando como esa conciencia de que sí es importante, ¿no? De que no en automático porque me veo de cierta manera, yo me identifico de cierta manera, ¿no? Entonces, a empezar a hacer también esa diferencia, ¿no? De preguntar con qué género te identificas, de no necesariamente querer meterme hasta la cocina, de que me cuentes tu historia porque te puedo hacer sentir incómodo o incómoda, no sé, o sea, nosotros también tenemos que empezar a cambiar las cosas desde lo pequeño, para hacer de estos espacios en donde realmente hagamos comunidad, que en teoría es lo que queremos, ¿no? Y también ser un poco menos sensibles, ¿no? O sea, yo les contaba que en una carrera que se hace aquí en México, y yo cuando corro, pues evidentemente corro sin maquillaje, ¿no? O sea, me vale gorro, yo corro como una niña correría, ¿no? O sea, no en tacón, o sea, yo digo, corres Claro, como claro. niña. Entonces, en esta carrera estaba lloviendo mucho. Y entonces yo traía unos pants largos y traía un impermeable que yo me tapé así, ¿no? Entonces iba corriendo y había un campesino, digamos, a la mitad de donde tenías que cruzar. Y como no me veían, veía la lámpara y la silueta así con el impermeable, me empezó a gritar, venga, güey, venga, cabrón, vamos, porque él pensó que yo era un hombre, ¿no? Entonces yo me reí, o sea, yo me reí y ya cuando pasé a lo de él le dije buenas noches y me dice, yo pensaba, perdón, que no sé qué, está súper apenado, ¿no? Me dice, es que no alcanzaba a ver y como traes la capucha, pues imagínate si yo me pongo ahí, no, mira, yo me reconozco como mujer y nací mujer y entonces, o sea, no, o sea, no podemos ser tan sensibles o no me voy a enojar, yo, ¿qué no estás viendo que soy una mujer? O sea, no, o sea, hay cosas que Bueno, podemos realmente entender y saber que no toda la gente hace las cosas por maldad, ¿no? claro, creo que esa es la gran diferencia. O sea, me estás molestando o como a cualquiera, digo, yo ahorita tengo un poco más de chinos, pero teniendo el pelo un poco más corto, todas las semanas, no voy a decir alguna vez, todas las semanas alguien me dice joven. Porque para la gente en automático pelo corto es niño, punto, se acabó. Entonces, así voltea rápido el mesero y me va a pedir algo y me dice joven y ya después, ay, perdón, señorita. Entonces es como así, Y no te pones ¿no? a pelear y a ver, no, yo me No, identifico porque porque yo claramente soy. veo que no me quiso ni molestar, ni ofender, ni absolutamente nada. Comprendamos que también, o sea, los trans vienen de mucha violencia, de mucha represión. Sí, también es un hecho y nosotros no lo invalidamos y lo reconocemos y al contrario. Esta conversación toda es con muchísimo respeto, pero también es de pronto entender que, bueno, tú también me puedes ayudar como a educarme. Si a lo mejor yo de primera instancia no te dije con qué pronombre te reconoces, tú me puedes contestar, oye, me reconozco con el pronombre tal. Y en ese momento, o sea, se No acabó, pasa somos nada. adultos y Sí. todos vamos a seguir, ¿no? Y Entonces sí también creo que es, es justo una no nos cooperación de ambas importa, partes. claro, claro, claro. O sea, yo realmente me quedé mucho con el caso de Alex, ¿no? O sea, porque yo creo que así es. O sea, yo creo que tú amas el interior de las personas, independientemente
de cómo se vistió ese día, de cómo se ve ese día, de lo que tú quieras. O sea, para mí las personas son eso que traen allá adentro, ¿no? O sea, no es el qué carro traes o, ¿no? Entonces, o sea, todo lo demás son artículos decorativos que nos ponemos encima, pero Claro. al final una persona vale lo mismo, por quien es dentro y por lo que ofrece al mundo y a su sociedad, ¿no? Entonces, pues esperemos que esta plática, no les cause agruras, ¿no? ¿No? Sí, sí, pues tómense un tums. que no se, que no se enojen, que no, ¿no? O sea, porque realmente es realmente compartir un poquito más de conocimiento para que la próxima vez que alguien llegue con coraje o a querer juzgar a una persona, pues tengamos el contexto completo y podamos decir, bueno, ¿y tú sabes realmente qué hay detrás de esa persona? ¿Tú sabes realmente cuáles son las medidas del deporte, ¿no? Y si conoces a una persona transgénero de la misma forma, ¿no? O sea, si una persona dice, bueno, están siendo injustos conmigo, a lo mejor pues también decirle, bueno, también entiende que el mundo viene de otro tipo de educación y que nos ha costado, o sea, nos ha costado trabajo salir de ahí, o sea, en mi caso yo vengo de una familia que tenía unas normas muy estrictas, ¿no? De hombres que realmente fueron muy, muy machos, ¿no? Y yo he poquito a poco aprendido y he entendido, ¿no? Y entonces no es imposible, o sea, es simplemente el poder realmente abrirnos a estas nuevas experiencias, ¿no? Y hacerlo bien, o sea, tener paciencia en ambos sentidos, ¿no? Sí, es juntos como se cambia el mundo, ¿no? O sea, si solo te quieres dedicar a pelear y a pelear y a pelear y a pelear, va a estar bien difícil. Entonces, más bien es como platicando, entendiendo, conociendo, oyendo tu historia. Oye, pero cuando yo oigo tu historia también veo que, mira, es que está bien difícil, ¿qué haces? ¿En qué lugar dejas a las mujeres? ¿Cómo lo regulas? ¿Cómo lo estableces? ¿Cómo haces que se respete? ¿Cómo me garantizas que si estás en un proceso hormonal, tal, tal, tal? ¿No? O sea, empiezan a salir un chorro de preguntas que todas deberían de estar dirigidas a cómo sí somos más diversos, cómo sí somos más incluyentes, pero hay que preguntar, porque si no, o sea, no va a haber un día en el que alguien amanezca para decir, ya sé cómo resolverlo. O sea, ojalá, pero el mundo no funciona así. Entonces, tenemos que construir y justo lo que quisimos con este espacio fue, pues sumemos un poquito para ir construyendo, porque en una de esas nos está oyendo alguien que el día de mañana logra esa carrera que es así, ¿no? La solución para este tema. Entonces, pues ojalá, ojalá. Ojalá. Y pues bueno, para cerrar, 50, de nuestros patrocinadores. Ah, sí, se nos ¿Quiénes olvidó son y cuáles decirlos son sus al redes? inicio, así que no se vayan. Ajá, Pues GOTS México, GOTS Team México, la luna de Teodoro de aquel lado, y así así nos es. encuentran en las redes sociales. Acuérdense que ya estamos también en YouTube, en Spotify, como siempre, y ahí estamos como Ultra Distancia Being Unlimited, ¿no? En El Instagram. Instagram del podcast, cada vez le vamos poniendo más contenido, como les decía, esas imágenes, pues a veces reflejan lo que no podemos decirles nosotros, ¿no? O sea, o lo que decimos con nuestras voces. Entonces, pues esperamos que les esté gustando mucho el contenido, esperamos que realmente sirva de mucho para muchas personas. Gracias a todos los que nos han mandado comentarios muy, muy bonitos, de lo que les han ayudado, de lo que les gusta y así. La verdad es que estamos súper contentas y ha sido más de lo que nosotros esperábamos. Así es. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ultradistancia Being Unlimited. Saludos a todos los que nos oyen, saludos a nuestro equipo. Claro Un que beso, sí. Sin. Un beso, bye. Bye, bye.